En Estados Unidos habla el presidente Donald Trump. Estamos trabajando con Canadá y con México para trabajar nuevas normas en nuestros puntos de entrada, suspender viajes no esenciales en nuestros puntos de entrada. No se van a impedir los viajes legales y de comercio. México está tomando medidas para incrementar la seguridad en su frontera sur y están suspendiendo también viajes desde Europa. Gente que estaba viajando a México para tratar de entrar a Estados Unidos. La medida que estamos tomando con nuestros aliados norteamericanos salvarán muchas vidas. Hablando con el secretario Pompeo, con el secretario Wolf, hablarán también con ustedes, responderemos algunas preguntas con otros funcionarios también que conocen muy bien del tema. Ellos van a estar hablando con ustedes sobre algunos aspectos de sumo interés. Vamos a darles muchos detalles durante los siguientes días, pero mucho de esto ya se está haciendo público. Ha sido una semana de medidas decisivas, enérgicas, desarrollando excelentes relaciones. Pese a que antes no teníamos muy buena química, ahora están trabajando juntos y están incluso aprendiendo a apreciarse mutuamente. Esto es positivo. He invocado a la Ley de Protección para la Defensa. Anoche ya fue activada. Establecimos un máximo nivel de alerta en el Centro Nacional de Coordinación de Emergencias. El nivel de activación está en 1 actualmente, que es el más alto. Estamos otorgando un apoyo sin precedentes a los pequeños negocios y a los estados. Es algo que hacía normalmente cada estado por sus propios medios, pero dada la magnitud de la situación, el gobierno federal se está involucrando para facilitarles el acceso a los equipos que necesitan. Esta es una responsabilidad de los estados, pero nosotros los estamos ayudando mucho. Por eso creo que los gobernadores en todos casos se han sentido impresionados. Promulgamos legislaciones que proveen permisos médicos remunerados sin costo para los patrones. Estamos también agilizando el uso de medicamentos y promoviendo un proyecto de ley para brindar asistencia a las familias del país. Todos estamos trabajando juntos para confrontar este enemigo invisible y estamos viendo con ello también la grandeza del carácter estadounidense. Hay 141 países afectados actualmente y algunos de estos están trabajando de manera unificada, de una manera muy unificada, en concordancia con nosotros. Médicos, enfermeras y demás personal están trabajando sin descanso para ayudar a los enfermos. Están también proporcionando alimentos a los necesitados. Los transportistas siguen trabajando para distribución de insumos. Hemos trabajado con las grandes cadenas de distribución y se han portado fantástico. Les hemos facilitado el reabasto. Hemos reducido las restricciones para viajar a fin de que puedan recibir a sus camiones a tiempo. Se están viendo cada vez menos anaqueles vacíos. Estamos movilizando un gran volumen de mercancías, algo sin precedente. Sabemos que la gente está comprando lo que necesita y la gente ya está comprando cantidades más razonables, lo cual es positivo. No iremos a ninguna parte, vamos a seguir aquí. Así que decimos a todas esas empresas que están trabajando por los estadounidenses y todos los sectores están trabajando de forma unida. Estamos trabajando y vamos a ganar esta guerra. Estados Unidos saldrá triunfante y saldrá fortalecido también. Estamos aprendiendo mucho, hemos aprendido mucho sobre la interacción con otros países, para bien y para mal. Algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Así que quiero invitar a mi equipo a darles información sobre nuevas medidas para prevenir la propagación del virus en cruces fronterizos. Está haciendo un trabajo fantástico y estamos trabajando muchísimo en ese tema.
Habla Mike Pompeo, secretario de Estado. En comunión con el trabajo rutinario de un secretario de Estado, gracias, señor presidente. Antes de hablar sobre los esfuerzos que hemos hecho frente al virus chino, quiero decir al país que el Departamento de Estado y todo el equipo de seguridad están atendiendo los retos diplomáticos que hay en todo el mundo. La situación con Afganistán, la lucha contra el terrorismo, siguen siendo prioridades de nuestro equipo. Algo fundamental en estas situaciones es la protección al pueblo estadounidense. Quiero aprovechar para agradecer al Departamento de Estado que está trabajando para velar por los estadounidenses. Hablaremos más de eso más adelante. Por ahora, las autoridades del Departamento de Estado están haciendo un gran trabajo y quiero felicitar especialmente a nuestro equipo en Washington y en el extranjero que trabajan para hacer frente a esta pandemia. En línea con el presidente, hemos tomado 2 medidas importantes. Como anunció el presidente el miércoles primero, Estados Unidos y Canadá acordaron restringir todos los viajes no esenciales por su frontera común. Esto entra en vigor a la medianoche de hoy y durará 30 días. Esto solo excluye viajes de trabajo por cuestiones esenciales. Tenemos un excelente vecino del norte que está comprometido con nosotros. Hoy anuncio que Estados Unidos y México también han acordado restringir viajes no esenciales a través de su frontera común. Ambos países reconocen la importancia de trabajar mancomunadamente para frenar la propagación del virus, al mismo tiempo que se mantiene el flujo comercial. Es un placer trabajar con un socio así, que está trabajando con nosotros hombro a hombro. Les daremos más detalles de cómo estamos trabajando con México para mantener la seguridad en la frontera. En otro punto, ayer el Departamento de Estado emitió una alerta de nivel 4 para los viajes internacionales para ciudadanos estadounidenses. Esos viajes deben evitarse en aquellos países donde están establecidos residentes de Estados Unidos. Deben hacer los trámites necesarios para que sean repatriados. Si usted decide hacer un viaje internacional, puede tener complicaciones impresionantes en su viaje. Quiero también hablarles de algunas reacciones que hemos visto de otros gobiernos. Estamos haciendo información sobre el virus. Algunos decían que el virus lo había creado el Ejército de Estados Unidos. Realmente pueden tener la seguridad que si van a buscar la información de fuentes que sean confiables y no de gente que solo trata de generar desinformación de manera intencional. Nuestros equipos diplomáticos están trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y garantizar el liderazgo global de Estados Unidos. Es importante ver cuántos países están uniéndose a este esfuerzo del presidente Trump y su equipo. Voy a comenzar agradeciendo al presidente y al vicepresidente por el liderazgo que han demostrado, el compromiso frente al pueblo estadounidense en esta crisis. Antes el presidente ya había tomado medidas no vistas para restringir los viajes de zonas no afectadas por el coronavirus. 200,000 individuos provenientes de estos países han sido examinados, una tarea que es titánica, pero que se ha cumplido con éxito. Este anuncio ahora es otro ejemplo de las extraordinarias medidas que toma el gobierno para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. Con los Centros de Control de Enfermedades, el secretario también que sigue de mí le dará más detalles. Quiero hablar sobre los avances que ha hecho el secretario Pompeo con los socios de Canadá y de México a fin de controlar los viajes y evitar que se propague el virus. En ese sentido, agradecemos las medidas de nuestros vecinos del norte y del sur. Hemos trabajado estrechamente con estos socios desde los primeros días de este brote. Tenemos un acuerdo con Canadá y con México para limitar
los viajes no esenciales a través de las fronteras terrestres entre ambos países. Que quede claro, ninguno de estos países afecta los viajes legales o el comercio. Las actividades comerciales no se verán afectadas. Seguiremos manteniendo una cadena de suministro sólida a través de las fronteras. Efectos para viajes esenciales son los viajes médicos a instituciones educativas, la respuesta a emergencias, individuos que hacen cruces legales en la frontera. Como dijo el secretario, estos acuerdos con Canadá y con México entran en vigor el sábado 21 desde la primera hora. También trabajamos con Canadá y México para definir medidas conjuntas y decisivas respecto a individuos que están tratando de ingresar por fuera de sus puntos de cruce. Se va a suspender el ingreso a cualquier individuo que trate de entrar sin documentación. Los Centros de Control de Enfermedades consideran que la propagación del coronavirus con estos cruces ilegales representa un peligro por los migrantes, para nuestros usuarios, para nuestros agentes fronterizos, para el pueblo estadounidense. Es importante decir que el departamento actualmente recibe ciudadanos de más de 120 países. En su mayoría han sido personas que tienen el coronavirus. Muchos de estos individuos llegan sin identificación o sin documentos médicos, lo que hace aún más difícil determinar el peligro que representan para la salud. Y esto incrementaría si existe un brote más intenso en nuestra frontera sur. Así que hoy a la medianoche vamos a poner en práctica esta orden. Vamos a repatriar de inmediato a indocumentados que lleguen a estos puntos desde Canadá o desde México. Nuevamente, la patrulla fronteriza va a ejecutar estas medidas para mantener la seguridad en la frontera. Antes de terminar, quiero agradecer a los valiosos hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional, de la patrulla fronteriza y de toda el área por la labor que hacen a diario para proteger al pueblo de Estados Unidos del coronavirus. El Departamento de Estado tiene múltiples funcionarios que están en cuarentena voluntaria o que han dado positivo a los exámenes y tenemos que protegerlos porque defienden a nuestra nación en esta crisis. Agradece. Este anuncio es el más reciente de una larga lista de decisiones audaces del presidente Trump para proteger a los ciudadanos del coronavirus. A 12 semanas de la notificación de China a la OMS sobre el brote, a 12 semanas, y con los casos en China, comenzamos a examinar viajeros procedentes de Wuhan. A medida que crecía el brote, restringimos viajes de China y de Europa. Nuestros expertos dicen que estas medidas han sido efectivas para evitar el ingreso del virus a nuestro país. Italia y Estados Unidos dieron su primer caso de coronavirus más o menos al mismo tiempo, que fue en la última semana de enero. No obstante, tuvimos importante tiempo para trabajar en terapias y vacunas y otros preparativos. Mientras tanto, Italia trágicamente está ahora agobiado por pacientes durante las últimas semanas. En Estados Unidos, el presidente ha tomado medidas para evitar que se propaguen las enfermedades infecciosas. En las fronteras, con las áreas de servicios públicos, se está prohibiendo las entradas a personas a Estados Unidos que se considera presentan un riesgo para el país. Esto implica a personas procedentes de México y de Canadá que intentan ingresar al país ilegalmente y que normalmente se albergarían en una estación de migración de la patrulla fronteriza. Esto no aplica a ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Durante esta pandemia se han planteado múltiples retos con migrantes ilegales llegando a esta frontera desde el sur. Algunos han sido puestos en custodia de migración. Hablamos de muchos migrantes ilegales. De octubre a febrero, el Departamento de Seguridad Nacional ha procesado más de 21,000 casos de extranjeros inadmisibles en la frontera norte y 151,000 en la frontera sur. Los centros de detención fueron concebidos para albergar
personas o para tratar, pero no para enfrentar un virus o una pandemia novedoso como este. Estamos velando por la salud de los empleados, de la patrulla fronteriza, de la ciudadanía en general, y en estas circunstancias donde es imperativo tener distanciamiento social. Sin embargo, en estas condiciones es imposible, además de que todos los recursos que usemos para reducir el riesgo de infección entre los funcionarios de la patrulla de fronteras, socorristas, inmigrantes, tienen que salir de la reserva para atender a los estadounidenses que ya lidian con el coronavirus. Por eso tomamos esta medida, para mantener a Estados Unidos y a nuestro sistema de inmigración a salvo de estas amenazas del extranjero y facilitar la lucha contra el coronavirus. Gracias. Agradece al presidente de Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Seguimos revisando las estadísticas de forma cuidadosa, estadísticas de todo el mundo, y seguimos viendo indicios de individuos de 20 años o menos que están presentando cuadros severos. En su mayoría se han recuperado hasta ahora, pero también vemos una tendencia similar en otros países. En Italia, la tendencia es alarmante. La mortalidad parece ser casi del doble entre mujeres, por ejemplo, y personas de edad avanzada. Al velar por los estadounidenses que están en asilos, los sacrificios que ha hecho la industria de servicios como restaurantes o bares para frenar la propagación del virus. Uno entiende cómo todos los estadounidenses tienen que hacer sacrificios. Seguimos pidiéndoles que acaten las recomendaciones presidenciales, que no participen, que no se reúnen en grupos grandes de personas, que si alguien en su hogar está enfermo, que la cuarentena será aplicada a todos los miembros de la familia, a todo el hogar, especialmente a los más vulnerables, a los padres que tengan hijos con condiciones médicas de inmunodeficiencia. No sabemos cuál es el nivel de riesgo. Los queremos proteger de la misma manera, pero en este momento aún no hay suficientes estadísticas para poder inferir la estrategia más adecuada o que sea una diferencia en los adultos. No contamos con datos nuevos por ahora y es importante ser honestos con el pueblo de Estados Unidos. Cuando no tenemos datos adicionales, estadísticas adicionales, cuando haya las daremos a conocer. Finalmente, de tiempo en tiempo escucho personas en la radio diciendo, yo soy inmune a este virus. No lo sabemos. Cada caso puede ser diferente en cada grupo de edad. No crean que por el caso de una enfermedad, por las características, puede representar un tipo de inmunidad. Cada persona tiene un cuadro inmunológico distinto. Por eso es importante, por el momento, que todos ustedes divulguen este mensaje sobre los sacrificios que muchos han hecho, especialmente los médicos, enfermeros, socorristas y demás empleados que se sacrifican a diario por cada estadounidense para que esté bien. Y pide el llamado que todos acaten estas medidas. Gracias, señor presidente. Hay dos puntos que quiero destacar. Recordarán que hace una semana más o menos los dos elementos de esta lucha contra este virus para frenar la infección. Esto depende de dos cosas: frenar la infección, la propagación que viene del extranjero. Lo hemos hecho con China, lo hemos hecho con Europa, cerrando nuestra frontera sur. Queremos evitar que la gente, en lugar de entrar por un lado, entre por otro, que entiendan que hay una razón de salud pública para tomar esta medida. Y otra cosa que creo es muy importante, lo que está ocurriendo en Nueva York. El gobernador Cuomo lo mencionó hace como una hora.
en algunos puntos que se están atendiendo con sus órdenes. Tenemos un grupo de lineamientos y recomendaciones aplicables para todo el país. Ya las conocen, las hemos conversado, pero hay estados y regiones del país que tienen situaciones más graves sobre la media del país. Washington y California, el gobernador tomó decisiones difíciles, igual que el gobernador de Nueva York. Cita al gobernador de Nueva York y al gobernador de California, decisiones difíciles. Para los que no han deducido lo que ocurre en Nueva York, ya sabemos lo que debemos hacer. Yo estuve en septiembre de 2001 en Nueva York y yo sé de qué son capaces los neoyorquinos. Colaboren con el gobernador y con su gente. Habla el vicepresidente Mike Pence. Gracias, señor presidente. La fuerza de tarea de la Casa Blanca sobre el coronavirus se reunió esta mañana y seguimos usando todos los recursos, no solo del gobierno federal, sino también en las alianzas con gobernadores de los estados, con las empresas y con el pueblo de Estados Unidos para hacer frente a la amenaza del coronavirus. Y puedo hablar en nombre del presidente cuando digo que nos sentimos inspirados con la forma en que el pueblo estadounidense, por la forma en que el pueblo y el gobierno, las empresas se han unido para derrotar este virus. Millones de estadounidenses están aplicando estos lineamientos para 15 días. Invitamos a revisar estas recomendaciones. Estas recomendaciones que vienen, más adelante lo haremos con fabricantes de todo el país también. Las industrias están saliendo del frente. Hay empresas que se están ofreciendo voluntariamente para reabastecer a plantas, para abastecer a los trabajadores del sistema de salud. Como dijo el presidente ayer después de su decisión, hablamos con él, nos reunimos hablamos con los gobernadores de toda la nación, el centro de coordinación de FEMA, el presidente y yo. No podemos estar más agradecidos con los esfuerzos de los gobernadores por aplicar estas medidas y recomendaciones, tomando algunas medidas en sus comunidades con sus ciudadanos para ayudar a todos los estadounidenses a convencer también a sus autoridades locales. Acaten las recomendaciones, colaboren para frenar la propagación del virus. Reiteramos que iremos a la vanguardia. Estaremos con los estados y apoyados por el gobierno federal. Seguimos con el gobierno estadounidense, apoyados con los reportes también. Estamos hablando con el presidente, trabajamos con republicanos y con demócratas para aprobar un paquete de reconversión económica como el que sugiere el señor presidente. Estaremos hablando de esto también ya la semana que viene. Sobre el tema de los suministros, estamos también trabajando en ello. Estamos trabajando con laboratorios privados, con empresas. Los estadounidenses están siendo examinados a diario. Ya más tarde habrá una actualización sobre el estado de estas pruebas que se están aplicando y la cantidad que se amplía hora tras hora. En cuanto a suministros médicos, el presidente nos dio instrucciones de apoyar el suministro de equipo de protección por las medidas extraordinarias que se están tomando para atender las necesidades de las personas afectadas por el coronavirus. Tenemos la política, la instrucción de adquirir recursos y preservar los que ya tenemos en el sistema. El presidente está trabajando con el Congreso para que las industrias trabajen con hospitales para que puedan adquirir el equipo de protección. Estamos más alentados que nunca sobre la disponibilidad de los cubrebocas N95, que son tan importantes, y este fin de semana anunciaremos una significativa adquisición
por parte del gobierno federal sobre los cubrebocas N95. También damos otras alternativas para aumentar la oferta de ventiladores para hospitales. Tenemos una reserva a nivel federal de alerta, pero eso no es suficiente o no incluye a decenas de miles de unidades que tenemos en otras reservas. El presidente ha insistido en que para tener estos equipos hay dos formas de hacerlo. Una es una conversación que tuvimos con especialistas donde identificamos algunos equipos que pueden ser adaptados para funcionar como asistentes respiratorios para las personas afectadas con coronavirus. A instancias del presidente queremos seguir alentando a los estadounidenses y a los centros de salud del país para que pospongan cualquier procedimiento médico que no sea vital, para dejar espacio de camas, de espacios en los hospitales para personas que actualmente lidian con el coronavirus, que también se liberen a diario los equipos que necesitan los trabajadores. Es alentador seguir haciendo reportes, recibir reportes de que los ciudadanos de todo el país están llevando mascarillas, cubrebocas a los hospitales, que en algunos de sus casos están donando cientos, a veces hasta millones de cubrebocas a hospitales. Voy a concluir diciendo, como han dicho quienes me antecedieron, la amenaza, la posibilidad de que llegue una amenaza grave para un estadounidense promedio por coronavirus sigue siendo baja. Las cargas que serán para las familias, para el sistema de salud, para el sistema en general. Habla de un programa a 15 días del presidente para controlar esto, y agradece a los ciudadanos que ya están tomando en cuenta estas medidas. Abre oportunidades a preguntas y respuestas del presidente Donald Trump. Se habló con el senador Chuck Schumer sobre invocar a la ley de suministros de defensa. Si se está haciendo eso, le preguntan. Sí, lo hice ayer. Invocamos un día antes esta ley. Se promulgó en la tarde del día anterior. Tenemos mucha gente trabajando en este tema. Lo estamos haciendo ahora concerniente a cosas que necesitamos. Bien, es parte de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su equipo de trabajo. Entre otras cosas, ya anunció lo que en México se había dicho con un poco más de reserva sobre restricciones a viajes. El presidente de Estados Unidos ya está diciendo, junto con el secretario de Estado Mike Pompeo, que va a ser exactamente igual a lo que se anunció con Canadá el pasado miércoles, que es un cierre parcial de la frontera común a viajes no esenciales, a viajes no vitales, es decir, entiéndase viajes o cruces de recreación y turismo. Los cruces por tierra en la frontera entre México y Estados Unidos van a ser restringidos únicamente para permitir el cruce de mercancías, el comercio exterior que existe habitualmente. Se mueven miles de millones de dólares en mercancías entre ambas naciones, gracias al Tratado de Libre Comercio, al Tratado Comercial, y también por quienes tengan que trabajar o hacer viaje legal o de educación entre un país y otro. Dijo el presidente Trump y dijo el secretario Mike Pompeo que es lo mismo que se está haciendo o que se va a hacer con Canadá, y entra en vigor a partir de la medianoche de hoy, es decir, a partir del primer minuto de mañana sábado. Se restringen viajes no esenciales hacia los Estados Unidos en los cruces internacionales terrestres, en los puentes, entiéndase desde Tijuana en Baja California hasta Matamoros en Tamaulipas, Vero. Algo que ya precisamente se había adelantado hace unos días, el miércoles ya había hablado sobre este tema, que probablemente se negara la entrada al país a algunos solicitantes también de asilo debido a la crisis que se vive de coronavirus, aunque no estaba seguro de cerrar la frontera. Hoy ya se confirma este hecho, y que precisamente tiene como medida poder frenar la expansión del coronavirus en los Estados Unidos, en sus diversos estados, y
que bueno, pues también dentro de los centros de detención de inmigrantes en esta zona limítrofe con México también están evitando la afectación y que esto pueda llegar a un mayor número de infectados, por supuesto, para proteger esta zona fronteriza. Esta medida que se activará, como ya lo mencionabas tú, a la medianoche, que pretende precisamente replicar lo que se había ya acordado hacer con Canadá en su momento hace unos días. El canciller Marcelo Ebrard esta mañana decía, lo manejaba un poco más matizado, como va a ser una restricción. Finalmente, Estados Unidos, ya nuevamente el gobierno del presidente Donald Trump salió a decir que es un cierre parcial de frontera y es lo mismo que se va a hacer con Canadá. Está agradeciendo, sin embargo, hay que decirlo, han agradecido tanto al presidente Trump como al secretario Pompeo la disposición del gobierno mexicano. Dicen es un buen aliado, pero ojo, otro punto importante que han señalado es que van a cerrar sus oficinas o sus fronteras, por decirlo así, a los solicitantes de asilo o a los migrantes que lleguen indocumentados, aquellos que actualmente llegan a las oficinas o los puntos de migración pidiendo que se les dé asilo o que se reciban a Estados Unidos. Todo aquel que no tenga documentos no podrá ni siquiera ingresar a Estados Unidos, a las oficinas, va a ser inmediatamente deportado. Ya no van a poder, dicen, mantenerlo en sus centros de detención temporal mientras se define su situación migratoria o legal en Estados Unidos. Va a ser regresado a su país de origen. Están pidiendo a México también que ayude o que siga colaborando en esta tarea. Así las cosas, por lo pronto, en lo que compete la frontera común entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Canadá, un cierre parcial, así lo están llamando, en esos términos, limitado únicamente a viajes de negocio, a viajes al traslado de mercancías y a los temas legales o de academia de estudios.